minutos de un facilitador. Y yo conté que hice un chiste que en Argentina habría funcionado bien, pero que allá no funcionó bien. Y entonces me acordé de dos cositas más para contarles. En los últimos años, cada vez que yo podía, a veces no podía, recibía a la gente con música o con videos musicales, como una manera de crear clima mientras la gente va llegando. Mencionamos la música como un factor desestresante que también ayuda a generar clima. Entonces es una recomendación que quería pasarles porque al principio no me daba cuenta de la importancia de eso. La gente, había silencio, se iban acomodando de a poco, saludaban, buen día, pero era difícil, digamos, entibiar la atmósfera. En cambio, tú pones un video de música, si es video, mejor, porque yo pongo un rock suave, ¿no? No pongo ni heavy metal ni una canción triste de protesta social, porque trato de buscar algo más o menos alegre que a la gente la anime y le llame la atención. Esa es una de las cositas que les quería contar. La otra es que lo que me ocurrió también en Ciudad del Este, que es digno de compartirse porque el hecho de que ustedes se vayan soltando acá y vayan poco a poco hablando con más naturalidad, exponiendo, que Héctor sí ya está en eso, pero los demás no tanto, son los imprevistos, insisto con ese punto, ¿no? Yo llego a Ciudad del Este la primera jornada y llego con el avión justo una hora antes de que comience la actividad. Dos cosas pasaron importantes. Primero, yo esperaba, acordé con la empresa que se llama Nisei, una empresa muy seria de la que no tengo nada que quejarme, dirigida por un descendiente de japoneses, una persona correctísima, pero cuando yo pacto con la dirigencia de Nisei, iban a ser dos grupos de 40 ejecutivos medios. Ciudad del Este está en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Entonces la empresa Nisei me promete a mí, no me promete, acordamos que yo iba a hacer 16 horas con 40 personas. Cuando llego me encuentro con 55. Hago una pausa a propósito. ¿Qué se hace en una situación así? Me encontré con 55 muchachos y chicas. Yo supongo que ustedes se estresarían un poquito. No les digo enojarse porque, repito, gente que ya iba, los conocía como los conozco a ustedes, como nos conocíamos de antes, y entendí el criterio. Bueno, se agregó gente, por un lado es una buena noticia, más jóvenes quisieron venir al seminario, pero a mí no me avisó nadie. Entonces yo esperaba encontrarme en una sala más o menos chica con 40 personas. Me encuentro con un salón gigantesco con 55 personas. Había pedido que armen las mesas en semicírculo para poderme mover fácilmente entre ellos. Me arman una U larguísima atrás de todo, de la sala inmensa, y la pantalla quedaba lejísimo. O sea, no sé si tiene una expresión en México, pero acá decimos todo mal, pero con énfasis nos decimos, ¿no? Yo entro a esa sala y siento que está todo mal. No he podido poner música, la gente está llegando y ya superó el número previsto. Y en el hotel no siguieron la instrucción de hacer el semicírculo, cosa que sí se pudo hacer el otro día. Entonces yo les conté ya que me equivoco con el chiste del arranque, que trató de paliar esa situación, y fue un momento muy complejo. Entonces, cuanto más lo superé porque tengo mucha práctica. No lo superé porque soy muy inteligente. Tengo tantas experiencias llevaba ya de trastornos de todo tipo, de inconvenientes de todo tipo, que me adapté. Ya digamos que es un estrés que no me lastima, no me paraliza. Pero esta cosa, no sé cómo será en México el tema de la puntualidad, de la organización, pero estas cosas suceden. A mí me ha pasado mucho que el cliente final es una empresa, pero a mí me contrata una consultora. Miren otra en Ecuador. Mañana te pasamos a buscar 8:30 al hotel. Ah, ok. ¿La actividad a qué hora comienza? A las 9, me dice la consultora. Bueno, me pasan a buscar 9 menos 25. Son las 9:10 y todavía estamos arriba del auto.
yo empecé a transpirar, a sentirme estresado y digo, le pregunto al de la consultora, ¿cuánto falta para llegar? No, ya en 5 estamos. Cuando te dicen en 5 son 10. Llegamos 9:20. Ustedes no saben la cara de esa gente, de esas personas. No se imaginan la cara que tenían 20, 25 personas. Resulta que no solo habíamos llegado tarde, la gente de la consultora había equivocado el horario, estaban desde las 8. Estábamos llegando 1 hora y 20 tarde. Entonces estaban todos cruzados de brazos, pálidos, con mala onda, dicen ahí en México mala onda ya, mal predispuestos. Entonces acá teníamos un boxeador que se llamaba Bonavena, que fue famoso en la década del 70, que peleó con Cassius Clay, el Muhammad Ali, lo conocen, ¿no? A Cassius Clay. A Bonavena, el argentino, le tocó pelear con Cassius Clay. Entonces, Bonavena fue muy famoso en Argentina. Él tenía una anécdota brillante, ¿no? Él decía, cuando vos estás sentado en el banquito, los managers, los entrenadores deportivos, te dan todo tipo de consejos. Pero resulta que cuando suena la campana y te sacan el banquito y te empujan al medio del ring, vos estás solo contra el negro. Tenés que matarte a golpe contra otro ser humano. Ahí se te olvidan todas las instrucciones. Era muy gracioso como lo contaba. Entonces, esto es cierto. Cuidado que a veces las instrucciones te toma una sorpresa como la que yo le estoy contando, 1 hora y 20 llegando tarde, y hay que remontar situaciones bien difíciles. ¿Cómo se reduce el impacto de ese estrés? Cuanto más horas de práctica tengas, o cuanto más veces te hayan contado incidentes así, e imaginado cómo se sale, porque no es solo cuestión de esperar a que te ocurra. Yo menciono siempre el ejemplo de los simuladores de vuelo. Los pilotos de aviación tienen que acumular horas de vuelo, pero además los ponen en el simulador. ¿Para qué? Para en un escenario virtual a ver cómo se van a manejar, y cuando intentan una maniobra y sale mal, no murió nadie, no se lastimó nadie. Entonces ese piloto corrige después, sin haber estado en un avión real, corrige qué haría en una emergencia. Esto es parecido. Yo les pido que ustedes se pongan en la situación de que por ahí, algún día lo podemos practicar, llegaron tarde, pasó algo, la gente está un poco molesta, y cómo encaran la recuperación, y nosotros en Argentina decimos remontar. Se usa ese verbo en México. Tuve que remontar una situación. ¿La usan, Rafa? ¿Remontar? Bueno, entonces, ¿quién quiere exponer, contarnos algo, alguna técnica de control emocional para ir cerrando? Porque el martes que viene yo ya subiría materiales del módulo 5, ¿no? De motivación. Entonces sería genial. Bueno, Rafa, lo tuyo queda para el martes, pero si hoy pueden exponer un poco Héctor y Rodrigo, sería genial que los escuchamos y aprendemos. ¿De cuánto tiempo se dispone? Es importante. Sí, miren, tenemos 40 minutos. Si les parece, intentemos 20 y 20. Pero obviamente no es cuestión de forzar la situación. Ustedes expongan lo que cómodamente tienen ganas de exponer. Si es más corto, no hay problema. No es cuestión tampoco de estirarlo. Pero sabemos que como máximo tendrían 20 minutos cada uno. Ok, porque a mí la puntualidad es sagrada, por lo que dice sí ahorita, ¿no? Entonces, sí, Héctor, bueno, me parece muy bien. A ver hasta dónde cortar o ir midiendo el tiempo en la presentación. Perfecto. Bueno, ¿te parece bien entonces? Hasta ahí 42. Pues ahí más o menos. Yo voy a poner 20 minutos, a lo mejor termino antes. Genial, bueno, ningún problema. Podemos hacer preguntas, ¿no, Héctor? A todas las que sea. Es otra cosa que les propongo, que nos manejemos como en un grupo que ya se presentó, Héctor, y está exponiendo un tema. Entonces, como fluye espontáneamente en los grupos, si alguien levanta la mano y quiere hacer una pregunta, Héctor nos va a contestar, sobre la marcha o al final. Bueno, no voy a obviar las buenas tardes y todo lo demás, no, buenos días. Sí. Soy muy formal cuando hago mis presentaciones, ya la gente me conoce. Pero yo lo que les quiero hablar en este momento es sobre la cuestión del pranayama, que es el control de la respiración. Yo lo que he aprendido es que todas las técnicas que hay sobre control mental, sobre control emocional, todos tienen una vertiente en común.
siempre te hablan de la respiración, pero también lo que me ha enseñado ahí la vida, o no sé si será por el gran camino en el yoga, que el tipo de respiración o las técnicas de respiración o la forma en que enseñan el cómo respirar conscientemente, pues a mí en lo personal me dejan mucho que desear. No son las técnicas que realmente uno debería de manejar, puesto que la gran función que tiene la respiración es realmente un acto energético, no es un acto mecánico. Y eso es lo que nosotros vamos aprendiendo con el día al día. Y por eso lo que se conoce como el pranayama, que es la ciencia de la respiración, está compuesta de dos palabras. Una de ellas es el prana, y precisamente el prana, desde el punto de vista del yoga, eso significa aire, respiración, vida, ¿sí? Y lo que es llama quiere decir control. En concreto es control del aire, de la respiración y a la vez controla la vida. Entonces, por eso para mí siempre, o la experiencia que tengo, es que me gusta siempre iniciar todas las técnicas contemplativas que puedan utilizarse en el control y el manejo del estrés. Me gusta que siempre empiecen con la respiración, porque sin respiración, francamente, las otras técnicas que te puedan enseñar difícilmente van a cumplir su objetivo. Si tú logras controlar tu respiración, vas a sentir la tremenda fortaleza que puedes llegar a tener, que incluso eso nos lo demuestra en un ejercicio de yoga en silla, que este ejercicio al principio lo hago con la respiración normal y la gente se funde, se rinde prácticamente al minuto, a los 2 minutos, cosa increíble, ante una silla. Pero cuando enseña la técnica de respiración, pues ves con mucho confort de que esta gente se puede quedar en la postura que tú le diste a los 5 minutos o 6 y prácticamente tienes que suspender el ejercicio, ¿no? Porque han comprendido muy bien la técnica del antes y el después. Entonces, por eso a mí en lo personal me gusta precisamente iniciar siempre todos. Si hablamos de pranayama, perdón, si hablamos de mindfulness, lo primero que te va a hablar mindfulness es de respiración. Si hablas de coherencia, lo primero que te va a hablar precisamente es de respiración. Si en un momento dado hasta lo que es resiliencia, las técnicas modernas que se están utilizando ahora para enfocarte o ser la persona resiliente, todas van enfocadas a que primero tengas que dominar tu respiración. Y bueno, si nosotros hablamos de la respiración, pues hay mucho y una infinidad de beneficios, ¿no? que nosotros pudiéramos mencionar. Ahorita yo les mencioné uno. Cuando tú sabes respirar, tú lo vas a notar muy rápidamente en tu forma o tus esfuerzos físicos. Simplemente vete en una caminata, simplemente vete cuando vas subiendo unas escaleras, que es terrible, ¿no? Llegas a veces bufando como un toro al último piso, y simplemente porque no tomaste un control sobre tu respiración. Simplemente vas caminando, no vas midiendo, no vas controlando la respiración, y te fundes, ¿no? Ya no tienes aire para llegar al tercer, cuarto piso, ¿no? Pero cuando llegas a tener un control sobre la respiración, puedes subir, 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 y te va llevando, ¿no? La respiración es una técnica tan sencilla como lo menciono, no cuesta, es gratis y la tienes en todos lugares. Y eso te genera mucha tranquilidad y paz mental. ¿Y cuál es el único detalle si ves el punto de la respiración? Es que muy pocas personas ponen atención en la respiración. Y cuando tú pones atención en tu respiración, empiezas incluso a escucharte tú mismo, prácticamente estás consciente en el momento presente, eso te va a generar tranquilidad y paz mental. Por eso es común que, bueno, en lo que me dedico, es que digamos, escucha tu respiración,
escúchela, si la escuchas. Al principio vas a decir, no la escucho, pero después te darás cuenta que cuando la empiezas a escuchar, te metes tanto en la respiración que eso es prácticamente un mindfulness, ¿no? Con tu respiración, estar consciente en el momento consciente, ¿no? Algo muy importante, pues, es dentro del pranayama, es que revitaliza el cuerpo. Puedes muy rápidamente recuperarte, pues, cuando sabes respirar de lo que es un sobreejercicio o de un ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sabes respirar, utiliza a veces menos aire, ¿no? Del que has estado empleando, ¿no? Ya ves que mi sueño, mi ilusión es certificarme como en buceo. Y de las primeras cosas que te enseñan en buceo es saber respirar. Porque si no, te acabas el tanque de oxígeno, ¿no? En una sumergida de 10 minutos. Y al rato ahí te quiero ver qué haces, ¿no? Eso es lo importante, no es para que lo vean las grandes aplicaciones que llega a tener el saber respirar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues también encontramos en que la mayoría de la gente no sabe respirar. Tiene lo que le decimos, o tiene una respiración estresada o tiene una respiración paradójica. La respiración estresada es prácticamente como si hubiéramos corrido 400 metros y nos quedamos, pero con una inhalación-exhalación muy rápidas, en las cuales no alcanzamos a oxigenar y tampoco nuestros pulmones alcanzan a hacer su trabajo, ¿no? Y la paradójica es cuando tenemos una respiración invertida. Y es común que se encuentren a personas con respiraciones invertidas, que cuando inhalas, en lugar de sacar tu abdomen, como lo saca el bebé, lo hundes. Y eso es todo lo contrario. Normalmente eso se da mucho en los fumadores, ¿no? Entonces, hasta en eso queda la importancia de poder tener una respiración tranquila y ordenada. La primera respiración es la respiración como todo mundo respira, que es una respiración simple y natural. Pero realmente eso es común, de que aunque tú digas en respiración simple y natural, digas que sabe respirar, la verdad es que no. La verdad es que no. Y eso lo vas a notar muy fácil cuando ya le pides que haga la técnica de respiración. Te das cuenta que ni siquiera sacan el abdomen, ¿no? Y para poder tener una respiración simple y natural, tienes que sacar el abdomen, ¿sí? Del punto del ombligo. Sale desde adentro, se infla, exhalas, entra, inhalas, se infla el abdomen y así sucesivamente, ¿no? Y esa es la respiración simple y natural, pero hemos perdido esa forma grandiosa de poder respirar, ¿no? Y por eso, dentro de nuestro mundo del yoga, aparece la respiración larga y profunda, por ejemplo, ¿no? Y esas respiraciones largas y profundas, que son realmente las que nos llevan y nos sacan de la crisis, es una respiración en el cual tienes que incluir tu abdomen, tus pectorales y las clavículas. ¿Cómo es esa respiración? Es una respiración, inhalas, infla tu abdomen, sigues inhalando, llévate tu aire hasta tu pecho, sigues inhalando, llévalo a las clavículas y ahí lo sostienes 4 segundos, exhalas de las clavículas, exhalas de tu pecho y exhalas de tu abdomen, hundes tu abdomen y de nuevo comienza el llenado del mismo. Eso es la respiración larga y profunda como realmente deberíamos de respirar. Y es la mejor para cuestiones del control del estrés. Repito, inhalas, inflas tu abdomen, sigues inhalando, llevas tu aire hasta tu pecho, sigues inhalando, llévalo a la clavícula, sostén 4 segundos, exhala de las clavículas, exhala desde el pecho y exhalas desde tu abdomen, hunde tu abdomen. Esa es una forma de respiración larga y profunda, que en algunos libros se le conoce como la respiración yógica. Esa es la respiración yógica, precisamente, ¿sí? Ahora, algo que hago y que combino pues con lo que es con coherencia cardíaca
que algún día hablaremos. En coherencia cardíaca todo se basa en una respiración, en un pensamiento positivo y una emoción elevada, ¿no? Llevarla al corazón. Entonces, dentro de, de las técnicas de coherencia, voy a hablar nomás un minuto sobre coherencia. La técnica empieza respirando. Y entonces siempre les digo a los alumnos, es que cuenten su nivel de inhalación y de exhalación. ¿A qué me refiero? En que tú puedas inhalar aproximadamente en 5 segundos y puedas exhalar en 5 segundos. O puedas inhalar en 5 segundos o puedas exhalar, o puedas inhalar en 6 segundos y puedas inhalar en 6 y exhalar en 6. Y bueno, ya cuando uno va teniendo la práctica, yo casi soy un 7x7, un 8x8, yo puedo estar inhalando, inhalar, 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 inhalar en 7 segundos, en 8 segundos, y empiezo a soltar, a soltar y a soltar. Y cuando ya va logrando ese tipo de respiraciones, todo se empieza a volver mucho más tranquilo. Y cuando tú practicas ese tipo de respiración larga y profunda, ya sea en tu auto, en lugar de estarte peleando con el semáforo, en lugar de estar todo estresado, antes de dar una plática, yo lo practico muchísimo, como no tienen idea, siempre, que yo voy a dar un taller, un seminario, hay ratito que me gusta apartarme de la gente y es cuando empiezo a hacer la respiración yógica. No se me nota que lo estoy haciendo porque es inhalar, inhalar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sostengo tantito y empiezo a soltar muy ligeramente, ¿no? Para completar los 7. Y me preparo muy bien para cuando ya estoy listo, pues, para entrar en acción, ¿no? ¿Sí? El que más me ha acompañado en estas actividades es Noé y se da cuenta, ¿no? Cómo hacemos eso, ¿no? Y bueno, muchos de los beneficios de la respiración larga y profunda, lo que se le conoce la respiración yógica, pues uno de los grandes beneficios es que bombea mucho líquido raquídeo al cerebro y eso te da mucha energía, ¿sí? Sobre todo cuando estás trabajando bajo este sistema, el que mayor tiene influencia en tu organismo es el parasimpático. Y lógico, hemos hablado que el que nos hace estresar es el simpático. Entonces, con una respiración de este tipo, el que mayor tiene influencia es el parasimpático y eso te lleva a estar mucho más relajado, ¿no? Mucho estimula muchos químicos cerebrales, por ejemplo, las endorfinas, y que ayudan, sobre todo las endorfinas, se sabe que nos ayudan a combatir mucho la depresión, ¿no? Entonces, son muchos las ventajas, pues, que tiene el saber respirar ante cualquier técnica que podamos nosotros analizar. Para mí y en lo personal, mi recomendación, cualquier técnica que te vayan a enseñar, ¿sí? Sobre contemplación meditativa o lo que vas a hacer, lo primero que vas a hacer, aprende a respirar. Pero, si la vida te da oportunidad, búscate algún libro de yoga para que te enseñe realmente a respirar. Yo no comparto mucho la manera en que se enseñan los tipos de respiración, pues en algunas escuelas o en algunas técnicas, ¿no? Se me hace muy ligero cómo tocan ellos pues el tema de la respiración, ¿no? Sí. Y otro que cuando estamos de plano, ¿sí? Muy estresados, y que para mí es la mejor, es la respiración de fuego. La respiración de fuego, es la técnica, yo creo, para mí en lo personal, es la técnica más fundamental en la práctica del yoga, ¿no? Ya que a la vez te da pero mucha resistencia para soportar ciertas posturas y muchos beneficios, ¿no? Como le decía, es una respiración que prácticamente es una respiración como si acabaras de correr 200 metros planos a tu máxima velocidad y te quedaras con ese ciclo de respiración, ¿no? Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, como si fuera un bombeo prácticamente, ¿no?
Pero cuando llegas a hacer y tener el control sobre esa respiración de fuego, en el cual lo que inhalas es exactamente a lo que exhalas, ¿sí? No tiene la menor idea, porque lo que hace, y está demostrado que fortalece el sistema nervioso para resistir el estrés. Precisamente, si lo dijéramos de esa manera, es el mindfulness de la respiración, para mí la respiración de fuego, porque tienes que, ahí sí, pues ya lo haces mecánico con la experiencia, ¿no? Estar muy atento a tu respiración para que tu inhalación sea igual a tu exhalación, porque si eso no ocurre, te vas a marear, te vas a tener mareos. Si empiezas a inhalar más que lo que exhalas, viene una hiperventilación y hay problemitas por ahí, ¿no? Por eso hay que estar muy al pendiente cuando se practica la respiración de fuego. Pero para poder resistir la práctica diaria, el ejercicio diario, no hay nada más que mejor que una respiración de fuego para poder hacer esto, ¿no? Yo incluso también cuando yo voy a dar conferencias, esto no lo hago en el salón, porque pues si me oye alguna persona se va a asustar, va a pensar que estoy cayendo en paro, ¿no? O va a decir algo le pasó, ¿no? Eso lo practico cuando yo voy en mi carro, voy practicando la respiración de fuego ya para llegar al lugar, ¿no? Y sí, yo bostezando inclusive a veces, ¿no? Que ya en el ratito después cambio a la respiración yógica, que es lo que yo les decía, ¿no? Entonces, esto es el parte parte que les quiero compartir, que cualquier técnica que ustedes vayan a desarrollar, primero practiquen una buena respiración. Si no tienen más, entren al internet, respiración yógica, tipo de respiración, y tal, por seguro que una vez que ustedes aprendan a respirar, le va a ser mucho más sencillo coherencia, le va a ser mucho más sencillo mindfulness, le va a ser mucho más sencillo estar en resiliencia y poder soportar el ir y venir de esta vida, ¿no? Entonces, es más o menos lo que les quiero compartir, que les reitero, no tienen idea de lo que es la respiración y no cuesta nada, es gratis. Sí, con eso termino. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo preguntas, pero si quiere empezar otro compañero, si les quedó alguna pregunta o quieren profundizar algún... No importa si que nos excedamos un poquito del tiempo, me parece que es lo suficientemente importante la temática como para que si, bueno, le toca a Rodrigo el martes que viene, lo hagamos. Ustedes por ahí ya conversaron con Héctor, así que yo te puedo hacer 2 o 3 preguntas, Héctor, que me anoté algunas cositas. Sí, Ojo, la primera va a ser personal, ¿no? Contarte una experiencia personal, a ver si tienes algo para decirme respecto a eso. Y luego voy a actuar como una persona que va a un grupo y que no conoce del tema y te voy a repreguntar. O sea, sí, adelante. Bueno, una experiencia que te quiero contar, Héctor. Yo descubrí, volviendo al tema del sueño, ¿no? Que a mí me funciona muy bien para dormirme, me relaja mucho el control de la respiración, pero no de la manera que lo hago de día y como lo descubriste tú. Y hasta ahora, como lo describiste, perdón. Y hasta ahora no sé la causa, la razón. Te explico lo que me ocurre. Yo hago la respiración de 6, 7, 8 segundos, inhalo, y cuando practicaba la retención, me di cuenta que no me permitía conciliar el sueño. Entonces, perplejo, porque yo estaba convencido de que tenía que ser bueno para dormir, empecé a observar que me costaba retener. Entonces dije, bueno, voy a probar saltearme la retención. Entonces, ¿qué hago? Inspiro 7, 8 segundos y sin retener empiezo a expirar. Y eso me relaja y me hace conciliar el sueño. Y no sé si soy una excepción, si hay una explicación para eso. Te lo cuento simplemente para compartir la experiencia y para decirme si tienes, cuál es tu visión de lo que me ocurre. En cambio de día, sí retengo, como tú has contado, porque me doy cuenta que la retención es importante. Pero estando en la cama, listo para dormirme, desde hace años que me ha pasado esto, descubrí que me tenía que saltear la expiración. Y hasta el día de hoy no sé por qué.
me funciona sin ese paso. Sí. ¿Tienes alguna...? Sí, sí. ¿Cómo te suena lo que te dije? Sí, es muy lógico, sí. Como se dice, ¿no? Una excelente pregunta. Bueno, me alegro. ¿Y cuál es? Hay una explicación Sí, entonces. sí, hay una La voy a explicación. conocer ahora. Sí, cuando ¿Cuál es? tú detienes tu respiración, aunque es muy sutil, que no te das cuenta, ¿sí? Estás trabajando la parte baja de tu organismo en el cual estás apretando ano, ¿sí? Es muy sutil, aunque no lo pone un día atención y vas a ver que sí pasa. Es tan sutil, aprietas el ano y cuando suspende la respiración, nosotros lo conocemos como Mulvan, eh, aprietas el ano, hundes un poquito los órganos sexuales y eso es lo que hace que precisamente suba el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y cuando el líquido cefalorraquídeo, cuando ocurre eso, esa presión que estás dando tú ahí, hay un término, no me voy a meter ya en eso, en el término, esa presión de que hace que suba el líquido cefalorraquídeo, llega y le pega directamente a la glándula pineal. Y lo que pasa es que la glándula pineal tiene unos cristales de calcio. Y cuando haces esa presión por un efecto piezoeléctrico, hace que se cree un campo eléctrico por el efecto piezoeléctrico, por la presión que se está ejerciendo. Y ese campo eléctrico está generando un campo magnético. Y ese campo magnético que tú estás creando, tanto eléctrico como magnético, eso hace que ciertas partes también del cerebro se estén activando. Y por eso, como la estás activando en ese momento, no te permite dormir. Porque estás activando ciertas cosas. Lo estás activando antes de tiempo, porque la activación natural de la glándula pineal ocurre entre las 3 y las 5 de la mañana. Siempre. Por eso las meditaciones, y si hay una explicación de por qué se han preguntado, por qué las meditaciones siempre es mejor hacerlas en la madrugada. Hay una persona que se llama Joe Dispenza, yo he tomado 5 talleres con él, y las meditaciones que hacemos con él para la glándula pineal empiezan a las 3 de la mañana, ¿no? Que es precisamente, está demostrado, que es cuando la glándula pineal está en su máxima expresión, vamos a decir. ¿Y cómo lo han medido eso de que la glándula pineal está en su máximo, máximo trabajo? Porque han medido el campo electromagnético de seres humanos, que en ese momento se hace mucho más grande. Así que entonces hay toda una explicación No, sí, y le puedo seguir, y la glándula pineal, cuando eso ocurre en la madrugada, o cuando haces ese trabajo, ese campo electromagnético que tú estás haciendo, se conecta con el campo toral del universo, y es el famoso monito que nos ponen, por si no entienden por qué se dan esas ondas, o que está el monito en posición yógica, y están saliendo las ondas del cerebro, y están entrando por abajo. Realmente es que la glándula pineal entró en comunicación con el campo electromagnético de la Tierra. Ya hay toda una explicación. Sí, de hecho he dado talleres y conferencias sobre eso, sobre la glándula pineal, ¿no? Entonces hay toda una explicación científica sobre eso. Pero, bueno, entonces, si entendí bien, Héctor, no es tan raro, no es raro lo que me sucede a mí. O sea, a la noche, salteándome la retención, yo estoy favoreciendo el sueño. O sea, si yo estuviera en un taller tuyo, tú me dirías, sí, así, porque no hay por qué retener a la noche. Es como una excepción. No hay por qué. Bueno, ahorita a la respiración, inhala, nada más, y retén. En este momento. Sí, sí, hazlo. Vas a saber qué parte del cuerpo vas a sentir que utilizaste para retener. Sí, hay una pequeña tensión muscular. Claro, sí, sí. El perineo, ahí lo vas a tener. Quiero tocar la parte que tú nombraste, Héctor, porque si un día estamos con mujeres, no suena muy elegante, pero es totalmente verídico lo que dijiste. Yo no había prestado tanta atención al mecanismo preciso que tú describiste, pero yo me daba cuenta que no podía relajarme el cerebro y el cuerpo. Entonces, sin quererlo, me salté una noche la retención y me di cuenta que ahí sí me relajaba y me dormía más rápido
que si no respirara, si dejara la respiración al azar. Entonces hoy me acabas de aclarar que mi excepción no es una excepción real. A todos los del grupo les pido, inhalen, inhalen, y sostén, y cuando sostengan, van a sentir que en el perineo, en el ano, en los testículos, todo eso, hay una contracción. Es muy sutil, pero eso es lo que está haciendo que suba, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, le pegue la glándula pineal y venga todo lo que les platiqué ahorita del campo eléctrico, el campo electromagnético y el campo toral. Pero de todas maneras... Disculpa, la glándula pineal está constituida de microcristales de calcio. No, te quería agregar, Héctor, de todas maneras, tal vez no le funcione a todos al revés como me funciona a mí, porque te hice esa pregunta, porque cuando yo tenía 30 y pico, tenía 2 o 3 amigos que hacíamos yoga juntos. Entonces, ellos sí conciliaban el sueño con la fase de retención incluida. Cuando yo le empecé a contar mi experiencia, me dijeron, vos sos raro, tenés algún problema, estás haciendo algo mal. Y hasta el día de hoy, que apareciste tú, nadie me había aclarado, pero a ellos les funcionaba la retención. Bueno, en realidad no tenían tantos problemas de sueño. Entonces, por ahí la explicación sería que una persona normal por ahí puede retener a la noche también sin mayores consecuencias. Pero como yo tengo el trastorno, ¿sería así el redondeo de la cuestión? Sí, así es tal cual. Por eso para ti no es buena la retención, es nomás inhalar un 6x6, si puedes lograr un 7x7 se va logrando con la práctica. ¿Sí? Claro, cuanto más profundo eso también lo fui descubriendo, agregándole un segundito, sí. Y tal cual. De hecho, nosotros en el yoga hay una técnica que utilizamos 20-20-20, ¿no? Inhalas en 20, retienes 20 y exhalas en 20 segundos. 20 segundos. Ah, sí. Es la mejor que tenemos, ¿no? Pero ya se necesita mucha práctica para hacer eso. ¿Y cuál otra pregunta? Sí, tenía otra pregunta, esta ya como si fuera un miembro de un grupo, ¿no? Porque más o menos la tengo clara, pero sé que hay una confusión al respecto. Sí. Pero te la voy a hacer como si fuera una persona que tiene esa duda real, ¿no? El pranayama, yo pensaba que estaba solo vinculado a hiperventilación, pero no es así, ¿no? Es una técnica que abarca más que la hiperventilación. ¿O es solo hiperventilación? No, el pranayama como por sí sola y por la misma palabra, precisamente el pranayama es explorando la tecnología de la respiración. No, el pranayama no tiene que ver ni con una hiperventilación ni cosas como eso, ¿no? Es la tecnología de la respiración prácticamente pranayama. O sea, una de las técnicas sería, por ejemplo, la respiración de fuego que tú contaste. Eso es una hiperventilación, pero es así que lleva, claro. Como maestro de yoga, tenemos que estar muy al pendiente, por eso siempre estamos con los alumnos diciéndole, si se atarantan, si se marean, por favor detén y vuelve a la respiración yógica, larga, profunda. Ya cuando pase el mareo, vuelve a la respiración de fuego. Pero para mí o para nosotros, pues, que estamos en este trabajo, cuando una persona se marea es que no está haciendo bien la respiración de fuego. Quiere decir que la inhalación está siendo más fuerte que la exhalación. El secreto de la respiración de fuego es lo que tú inhales, lo exhales. Pero hay momentos en que como no sabes respirar, estás inhalando más y de ahí viene la hiperventilación. Y ahí viene el mareo. Pero, y ahora te hago otra consulta. Yo tuve 2 etapas en relación al yoga. Una un poco más vinculada a lo religioso, que fue entre los 20 y los 30, y luego pasé más al Hatha Yoga con estos 3 o 4 amigos que te cuento, con que íbamos, etc. Cuando hacía, en la década que yo tenía 20 y pico, tuve un profesor que, insisto, no era solo el Hatha Yoga, nos hablaba de la meditación, del hinduismo. Él nos hacía hacer unos ejercicios agarrados de las manos, donde hacíamos la de fuego, la respiración de fuego, y luego hacíamos la cobra, pero sentados. Y yo llegué a desmayarme más de una vez. Pero era una sensación hiperplacentera. Lo que pasa es que con el desmayo, todos le preguntábamos al instructor,
¿esto no es riesgoso o no está contraindicado? Y él nos contestaba, es solamente hiperventilación. El cerebro recibe tanto oxígeno que se puede llegar al desmayo, pero es totalmente inocuo. Yo lo hice un tiempo y después lo dejé. ¿Tú, tú coincides? Porque en internet también he encontrado las dos versiones, que cuidado con la hiperventilación y otros que dicen no pasa nada, ten cuidado de no caerte, pero al organismo no le pasa nada. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Tiene algún riesgo la hiper...? Porque es tan placentera, Sí. yo me acuerdo que la practiqué meses. Ajá, sí. Por eso, Entonces, porque pierde la conciencia, porque tú pierdes la conciencia y cuando tú sabes respirar, ese no es el chiste, pues no es el chiste que tú realmente prácticamente caigas desmayado. Está como si yo le dijera, ponte a meditar o relájate y duérmete. O sea, eso no es lo correcto en hacer una meditación, una relajación que te duermas, ¿no? Tienes que mantenerte en un estado precisamente meditativo, pero no dormirte, pues. Porque una cosa es dormirte, otra cosa es relajarte, otra cosa es meditar. Pero si tú dices, es que a través de la relajación me duermo, o a través de la meditación me duermo. No, tienes que mantenerte, pues. Tienes que mantenerte en el estado en que estás, pues. Por ejemplo, ¿cuál es la filosofía de la meditación? La filosofía de la meditación es no que no que no vayas a que te vas a dormir o algo. Lo único, la filosofía de la meditación es parar tus pensamientos. El estado shunya que le llamamos nosotros. Es todo. Que no estés pensando que mañana voy a ir a pagar el banco, que esto, que el otro. Es el pensamiento prácticamente controlado, no es el pensamiento cero. Es un error que se dice. Es el pensamiento controlado en el cual prácticamente dejas en cero en ese ratito todos tus pendientes. sí, para aclararte una cosa que no sé si vas a estar de acuerdo o no, Héctor. El instructor con ese profesor de yoga, que era como un maestro, una mezcla de profesor de yoga y maestro espiritual, con él hacíamos meditación también. Y hacíamos el pranayama con la respiración yógica. Cuando nos daba estos ejercicios de fuego y con la hiperventilación, nos decía que estaba bien lo que nos sucedía porque nos daba energía. Él lo discriminaba eso, pero por eso te lo pregunto por última vez. eh, ¿Tú crees que hay una contraindicación de la hiperventilación hasta llegar a, no digo al desmayo tampoco, ¿no? Hasta que te dé mareo, ¿hay una contraindicación física o no la hay? Sí, definitivamente la hay, pues, porque muchas veces tú me puedes hablar del mareo, pero cuando hay una hiperventilación, también hay náuseas, ¿sí? Hay náuseas, y esas mismas náuseas incluso hay gente que se marea tanto que quiere vomitar, e incluso ahora igualmente gente que entra en eso, se marea, le dan ganas de vomitar, y ahora le provocamos una ansiedad, pues por eso, pues entonces, si lo que está tratando es relajarlo, pues ¿cómo lo metes en un detalle como eso de hiperventilar, ¿no? Porque la hiperventilación, al final de cuentas, te va a llevar a veces hasta una preocupación excesiva, pues. Y pues, pues Entiendo, entiendo. eso no es, pues. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entiendo, Héctor, sí. Bueno, sí, tienes razón. Igual era un grupo muy especial, él nos preguntaba cómo nos sentíamos y demás, pero hay un punto que tienes mucha razón. Hay que tener cuidado cuando uno está con un profesor o instructor de yoga o un maestro espiritual, hay que prestar doble atención, ¿no? Porque yo creo que el mérito de mindfulness y coherencia cardíaca es que se trata de organizaciones que hacen una cadena de instructorado donde tú puedes confiar bastante en esa persona que se capacitó. Pero, ¿qué pasa cuando yo te dije que era muy joven, 25 años? Bueno, leía a Ramana Maharshi, a Krishnamurti, a los místicos, y me fui acercando a distintos grupos y conocí distintos profesores de yoga que no eran estrictamente profesores de yoga en el sentido que lo podrías ser tú, que puedes manejarte con cualquier tipo de público. Era algo así como ocultismo, era como un discipulado.
había pocos jóvenes que estaban interesados en explorar la Kundalini y otras cosas que están ahí limítrofes con lo riesgoso. Entonces está muy bien lo que aclara Héctor, ¿no? Que cuidado con, ¿no? Con un grupo normal de personas que buscan relajarse, esa hiperventilación que yo conté, no. Es que ahorita, por ejemplo, le digo, pues a mí la certificación me llevó casi 6 años, ¿no? En el nivel que estoy. Nada más de estudiar, 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 estudiar. Y pues lo que más pregonamos es, si vas a estudiar yoga, estudia con maestros certificados. ¿Por qué? Porque no tienen idea de toda la gente que está lastimando los pseudo certificados en yoga, ¿sí? Y, por ejemplo, hemos detectado que están dañando mucho a las personas con el cuello. El cuello, les han dañado ya las cervicales. Conozco un caso muy concreto, una amiga muy querida que tuvo que llegar hasta cirugía, porque el maestro se lucía para hacer la vela, ¿no? Ese famoso parado de cabeza, pues. Y eso no es el yoga, pues, eso no es el yoga, pues. Habrá quien lo haga, pero no, ¿por qué exigirle a un alumno que haga eso, pues? ¿Sí? Entonces, cuando tú estudias con un maestro certificado, siempre te darás cuenta que usamos una frase, ¿no? Haz lo que puedas hacer. Y respeta tu cuerpo. No le puedes exigir más a un alumno, y este maestro le exigió tanto que ahí están las consecuencias, pues terminó en una cirugía de cervicales, ¿no? Se dañó el cuello, pues. Entonces, mucho cuidado por eso siempre le decimos nosotros, pero mucho cuidado cuando van a estudiar yoga. Lo primero que pidan es que sea certificado, y ahorita tú haces un curso de 2 fines de semana y ya eres certificado, ¿no? Es cuando decimos, uy, cuidado con eso. Claro, o sea, entonces estar una doble atención, primero que sea certificado y a ver en cuánto, y la segunda, Héctor, con un poco de humor y un poco serio, ¿en cuánto tiempo se certificó? Porque como dices tú, hay cosas, o sea, yo valoro la palabra intensivo, curso intensivo de tal cosa, pero hay cosas que no se puede ser intensivo. Tú no puedes ser un cirujano a través de un curso intensivo, o un piloto de aviación, y un instructor de yoga tampoco puede ser en un curso intensivo. No puede ser un curso intensivo. ¿Por qué? Porque dentro de las clases que, por ejemplo, los módulos que yo tomaba, por ejemplo, yo tomé mente y meditación, vitalidad y estrés, comunicación consciente, relaciones humanas y algún otro que se me pasa por ahí. Pero cada curso se tenía que dividir, haz de cuenta, una parte del curso yo la tomaba en enero y la segunda parte la tomaba hasta junio, del mismo tema, ¿no? Por ejemplo, comunicación consciente tomaba en enero y la segunda parte la tomaba hasta junio. ¿Pero por qué es así? Porque en esos 6 meses tenía que hacer un trabajo como de 120 días, pues, y todo eso lo tenía que documentar. Entonces no podía ser intensivo porque necesitaba ver primero el resultado que iba a obtener en esos 3 meses, 4 meses que estaba separada la primera de la segunda parte, para poder llenar formularios, dar evidencias, un mundo de trabajo. Cada módulo que terminábamos, casi terminábamos con una tesis de 80, 90 páginas. Cada módulo. Sí, entonces, y además de eso, Héctor, está la práctica, ¿no? Aparte, ¿no? Pues es que el instructor de yoga, claro, por más que se aprenda la teoría en 2 fines, 3 fines, 4, vamos a darle 4 fines de semana. Se esforzó muchísimo en estudiar todo, 4 fines de semana. Pero ¿cuántas horas de práctica de yoga real lleva? Sí, un mes. Sí, por eso eso es otro detalle a tener en cuenta. Es lo mismo, pues, la decisión que ustedes no le quisieron dar el certificado al ejemplo que pusiste, pues. Sí, fue algo excepcional, pero fue cierto eso. Es cierto, pues, es el caso pues, ¿no? O sea, claro. Ahorita están sacando certificados así, pero dices tú, en cuanto entras a una clase, ellos te dicen, vámonos, ¿no? ¿Para qué perdemos el tiempo? Claro. Eso es más o menos, eso es un general de lo que es el pranayama, y vuelvo a reiterar, cualquier técnica meditativa que vayan a utilizar, primero practiquen respiración. Bien, bueno, buenísimo. Me voy con una aclaración que no tenía explicación durante años, lo que te conté de la interrupción, de saltarme. Así que gracias, Héctor, porque
Ahora me quedó claro que intuitivamente di con algo que me sirve, pero que no había escuchado nunca una explicación de por qué razón el hecho de no retener me hace conciliar, relajarme y conciliar el sueño. Así que bueno, agradecido del dato. Sí, gracias, no es de qué. Bendiciones. Bueno, Rodrigo, te quedaste para la próxima, supongo que más tiempo para prepararte. Les aclaro lo siguiente para ustedes y los que puedan ver la clase. Yo el lunes que viene voy a subir el módulo 5 a Dropbox, pero por favor todavía no miren nada, sigan concentrados en algo de control, los que faltan presentar temas, porque así no hay compañeros que empiecen a mirar el material y otros que todavía no ven nada. Juntos iniciamos con el video correspondiente del módulo 5, el PowerPoint, todo lo hacemos juntos por ahora, ¿de acuerdo? Entonces el martes escuchamos a los compañeros que todavía no hicieron presentación y arrancamos con el módulo 5 que ustedes van a tener en sus dispositivos. Bueno, que tengan un gran fin de semana. Gracias, Rafa, gracias, Rodrigo, gracias, Héctor, y gracias, Noé. Hasta el martes. Buenas tardes. Bendiciones. Cuídense, hasta el martes. Buen fin de. Gracias, hasta luego.